Muy bien, perfecto. Vamos a desarrollar en estos momentos entonces el panel Mar del Plata de barcos hundidos a arrecifes artificiales, y los expositores van a ser el instructor Carlos Federico Breyer, el doctor Gabriel Genzano, el doctor Pablo Mereta, el doctor Pablo Alberto Peña, Alberto Peña y la doctora Lucrecia Viegas. Hago la aclaración que el instructor Breyer no está presente porque estaba de viaje. De cualquier manera, hacemos en la presentación que constituyen estas personas un grupo de usos deportivos de la Asociación Civil Talasa, Escuela de Buceo de Mar del Plata, motivados por el interés en el mundo subacuático, promueven la protección y el estudio y el desarrollo sostenible del litoral costero marino bonaerense a través de los proyectos Yoga y PROE, así como mediante el hundimiento de barcos con el objetivo de explorar, conservar y gestionar los arrecifes artificiales. Por supuesto, si ustedes quieren hacer alguna aclaración respecto de los otros antecedentes, lo hacen directamente. Gracias, Mónica. Gracias. Bien, bueno, damos inicio directamente acá, ¿verdad? Sí. Este mismo. Bueno, buen día a todos, porque todavía estamos ahí, falta poquito para el mediodía. Bueno, muchas gracias para los que están presentes. Y bueno, en este panel que nos toca eh, contarles un poquitito sobre el mundo subacua que tenemos frente a nuestras costas. Para nosotros, bueno, es un placer, somos miembros de una escuela de buceo, pero bueno, además los chicos forman parte, tienen sus proyectos, sus líneas de investigación dentro de lo que son frente a las costas de Mar del Plata, así que bueno, esta invitación a participar es una oportunidad y un espacio para poder contarles sobre el mundo submarino que tenemos acá, a nada, menos de 16 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata. Bueno, en esta primera presentación, la idea un poquitito es hacerle una breve introducción de dónde buceamos acá en Mar del Plata, porque después los chicos cada uno va a estar como explicando cuáles son sus líneas de trabajo y qué es lo que encontramos debajo de las aguas de Mar del Plata, que nosotros hacemos una pregunta a nivel así general, la mayoría de las personas dicen que en Mar del Plata no se ve nada. Y eso no es así. Nosotros tenemos evidencia de que eso no es así. Hay muchos videos, hay muchas fotos, y hace ya más de 40 años que se bucea frente a las costas de Mar del Plata. Entonces, como el ecosistema submarino marplatense ofrece un montón de servicios, ¿sí?, que satisfacen necesidades de los seres humanos. En nuestro caso puntual, a nosotros nos satisface esta necesidad de la contemplación del ambiente, el disfrute, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que está relacionado con el conocimiento científico, y en este caso, Alberto con el desarrollo de su línea de investigación del descubrimiento del patrimonio subacuático que tenemos frente a Mar del Plata, ¿sí? Si nosotros vamos a rasgos generales, sabemos que Mar del Plata, a cualquier persona dice, bueno, Mar del Plata lo primero que nos va a ofrecer es el servicio de sol y playa, ¿sí?, el disfrute del turismo, ¿bien? Pero si nosotros, y eso obviamente lo que hace es que, según el ENTUR en el año 2021, anualmente Mar del Plata recibió aproximadamente 6 millones de turistas a la ciudad, pero nadie se imagina que Mar del Plata ofrece un servicio más allá de la línea de costa, ¿sí? A ver si estoy pasando. Ahí. Como nosotros ya se sabe, o la mayoría de las personas saben, que Mar del Plata está emplazado sobre parte de lo que es el sistema de Tandilia, y nosotros lo podemos ver
si observamos lo que es la línea de costa de Mar del Plata, como en este mapa que les represento acá, tenemos las salientes y las entrantes. Se sabe que estas salientes están conformadas por rocas ortocuarcitas de gran dureza, y eso lo vemos en tierra emergida, en la costa, cuando nosotros recorremos la costa, ¿sí? Pero esto también aparece en el fondo del mar, ¿sí? Hay una extensión, se desplaza, digamos, este sistema y vuelve a florecer en el fondo del mar. Nosotros lo tenemos esto aproximadamente a 16 kilómetros de distancia más o menos, ahora les voy a mostrar un mapa más adelante, ¿sí? Que este afloramiento natural lo que va a ofrecer es el origen de arrecifes naturales, que Genzano y Pablo Mereta les van a estar explicando un poquito más, profundizando más adelante, y eso obviamente brinda un servicio ecosistémico. Bien, que para nosotros nos lleva a lo que es, por un lado, al buceo deportivo, ¿sí? Y por el otro lado, a lo que es el buceo científico. Esta actividad, frente a las costas del Mar del Plata, se desarrolla desde, si mal no me equivoco, ya desde la década del 70 más o menos, principios del 70 o creo que antes, pero puntualmente en el año 1981 se crea lo que es el primer parque submarino Cristo Rey, bien, con el hundimiento del barco Cristo Rey, en este círculo que yo les muestro en la pantalla, ustedes van a observar dónde se ubica, bien, y ahí se crea el primer parque submarino. Estamos hablando al principio del 80. Entonces, si en ese momento, en esa década, ya se hundió un barco, era porque la actividad ya era presente en el área, ya había un interés, ¿bien? Esto obviamente lo que hace es el desarrollo de la actividad y, como les decía anteriormente, el desarrollo del conocimiento científico sobre el área. Bien, en el año 2011 se define lo que es el área marina Restinga del Faro. Este sector se localiza frente al faro, bien, que es donde, si nosotros recorremos la costa de Mar del Plata y estamos mirando hacia el mar, vamos a observar una secuencia de olas que rompen en ese sector. Bien, esa secuencia de olas es la parte de menor profundidad de esta gran estructura que aflora. Nosotros buceamos mucho más, digamos, mar adentro, bien, donde ahí se dan las mayores profundidades que nos permiten el buceo. Pero para que ustedes se den una idea, ya estamos hablando de un interés deportivo en la década del 80 y en el año 2011 un interés obviamente ambiental. Por eso a nivel provincial se lo define como un área marina, digamos, un área marina restringida del Faro, un área protegida, un área marina protegida. Bien, esto lo que va a hacer es que esta gran zona, este gran sector frente a las costas de Mar del Plata, se desarrolla en una secuencia, ¿sí?, de puntos de buceo, ¿bien?, que se alternan entre arrecifes naturales y arrecifes artificiales. Y ahora los arrecifes artificiales, y va a estar hablando Alberto Peña, con el hundimiento de barcos. Que este hundimiento de barcos se dieron de manera accidental, en muchos casos, y otros con un propósito, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, donde nosotros buceamos frente a Mar del Plata, tiene una distancia aproximada de 16 kilómetros, contados en la línea de costa hacia mar afuera, y se abarca una superficie, esto es aproximado, no es nada exacto, pero de 34 kilómetros cuadrados, una superficie en la cual hay distintos puntos de buceo, y no solamente se practica el buceo, sino que también se practica la pesca deportiva. Bien. El año pasado, a través de un trabajo presentado en el AGIAL, hicimos un trabajo con el profesor Juan Manuel Burla, que lo que se hizo un análisis de una serie temporal de un año de imágenes satelitales del material suspendido total, para poder entender un poco la dinámica del material sobre el área, porque nosotros que vamos a bucear, lo que observamos es que aquellos puntos que están más cerca de la costa, en una frecuencia, yendo a ir a bucear varias veces a lo largo del año, entendemos que muchas veces hay menor visibilidad que si nosotros nos alejamos de la costa. Entonces, nos alejamos de la costa. Entonces,
hizo este trabajo con un análisis de imágenes satelitales Sentinel-3, y lo que nosotros justamente pudimos corroborar a través del uso de imágenes satelitales es que existe una variación espacio-temporal del material suspendido total frente a la línea de costa que afecta, obviamente, a este servicio, ¿sí? No es fijo. Entonces, a medida que nosotros nos vamos alejando de la línea de la costa, como ustedes observan en esta imagen animada, ¿sí? Vamos a ir obteniendo mayor visibilidad. Y esto es lo que hace es que el servicio, ¿sí?, que brinda este ecosistema sea mejor. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué es importante medir esto? Es importante porque en la idea de hundir barcos y ampliar este parque submarino que tenemos en nuestras costas, a la hora de planificar cuáles son los puntos para hundir un barco, es necesario entender esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en los barcos van a bucear, ¿sí?, personas, y nosotros buscamos la mayor seguridad. Y uno de los condicionantes es la visibilidad. Entonces, a la hora de planificar para qué dirección nosotros podemos ubicar un punto y que sea lo más segura para la práctica del buceo deportivo, para desarrollar líneas de investigación, poder tener en claro que hay una variación espaciotemporal de el material suspendido que impacta en la visibilidad del deporte sobre el agua. Y acá, a modo de ejemplo, este era un video que les había puesto, pero bueno, no se ve. Este es un videito del cronómetro, uno de los barcos hundidos. Pero si ustedes observan detrás de esta estructura que vemos acá adelante, la visibilidad se hace mucho más borrosa, ¿sí? O sea, nosotros perdemos visibilidad hacia la distancia, hacia lo lejos, perdón. Esto tiene que ver, obviamente, porque el barco está mucho más próximo a la costa, y se los voy a indicar acá, en esta acá que ustedes han ubicado acá. Que les estoy indicando acá con el cursor, no sé si se ve. Y ahí está ubicada el cronómetro, que está mucho más próximo a la costa. Ahora, si yo les paso a la siguiente imagen, a ver si pasa. Esta imagen es del banco de afuera, si ustedes ven, nosotros se puede ver más allá, digamos, hacia como el horizonte. Este es uno de los puntos más alejados de la línea de costa, lo tenemos más o menos a 16, 17 kilómetros aprox, ¿sí? Donde ganamos mucho más visibilidad. Y eso obviamente hace que buceo sea mucho más eh, seguro en lo que respecta a lo que es el buceo deportivo. Y creo que me tengo mi mamá y le doy lugar al doctor Alberto Peña para seguir la presentación. Bueno, bueno, reiterando un poco el agradecimiento por la presencia, yo lo que voy a hablar, o sea, yo creo que en estos días ya se habrá hablado mucho del patrimonio portuario, del patrimonio cultural portuario. Sabemos que tanto la zona portuaria y la ciudad de Mar del Plata tienen muchos elementos que forman parte de ese patrimonio cultural. Uno de ellos, el propio puerto, nuevo puerto, que fue inaugurado en el año 1922, el faro que se inauguró en 1891 y tiene toda una historia muy rica de su primer farero, que era un personaje muy característico de la ciudad, que era el farero Müller. También la iglesia Santa Cecilia, incluso construida antes de la fundación del pueblo de Mar del Plata, en 1875, y que tiene una característica también histórica porque parte del maderamen de una goleta inglesa que naufragó en lo que es hoy Punta Iglesias, en el año 1865 se utilizó para la construcción de la iglesia. Pero la idea es hablarle de un patrimonio cultural que no se ve, un patrimonio cultural que lamentablemente
no está a la vista de las personas, y es por eso que en muchos casos muchos ignoran que esto exista, ignoran la presencia de este patrimonio cultural. Y es un patrimonio que es muy difícil sacarlo a la luz. La única manera de sacarlo a la luz es utilizando las tecnologías que hay hoy en día. Y me refiero un poco a lo que mencionaba Lucrecia. Nosotros conocemos esta área, los que buceamos o los que tenemos de alguna manera actividades deportivas acuáticas, conocemos a esta zona o a estos restos, a este patrimonio como los naufragios de las restingas. Estos naufragios, que en realidad la denominación son pecios, porque naufragio es en el momento que la embarcación se hunde. Cuando estos restos se diseminan por el fondo marino, eso ya se llama pecio. Estos restos incluso constituyen un patrimonio no solo cultural y histórico, porque tiene su historia, sino también tiene un carácter internacional, porque los restos de los barcos que ahí se encuentran partieron de un puerto extranjero y naufragaron en otras aguas, ¿sí? La mayoría de ellos partieron de puertos de Inglaterra o de Alemania y naufragaron en nuestras costas. Por lo tanto, es un patrimonio internacional. En el año 2001, en la 31ª reunión de la UNESCO, se define al patrimonio cultural subacuático, que muchos también denominan patrimonio cultural sumergido, a todo resto de actividad humana que tenga carácter cultural, histórico o arqueológico y que haya permanecido bajo el agua en forma temporal o en forma constante, parcial o totalmente sumergido por al menos 100 años. Entonces, estos naufragios o estos pecios que se encuentran en la zona de la Restinga tienen este carácter de patrimonio cultural subacuático, donde ya pasa a ser un patrimonio de toda la humanidad. ¿Qué relación existe o por qué estas embarcaciones estaban en esta zona? Estamos hablando desde el año 1901 al año 1949. Ahí se produjeron los naufragios por varamientos, o sea, estas embarcaciones quedaban varadas sobre las piedras de las restingas, ya lo definió Lucrecia. Estas restingas son afloramientos del sistema rocoso de Tandil, en la zona que conocemos como Punta Mogotes, algo más al sur del faro, ingresan en el mar, tendiéndose varias millas mar adentro, y tienen un factor común, que es el abrupto descenso de la profundidad. O sea, de repente la profundidad cambia de 22, 23, 24 metros a 7, 8, 6 metros. Lo que para embarcaciones, cualquier embarcación, es bastante peligroso navegar en esa zona, y máxime embarcaciones de este tipo, estos buques mercantes que todos tenían más de 100 metros de eslora. Hay que pensar 100 metros de largo estas embarcaciones. Y la presencia de ellas en esta zona se debía a dos motivos. Uno era simplemente que hasta el año 1914, que se inauguró el Canal de Panamá, el tránsito marítimo por las costas de Mar del Plata era un lugar obligado, debido a que para aquella embarcación que quería pasar del Atlántico al Pacífico y viceversa, debía hacerlo a través del Estrecho de Magallanes o del Cabo de Hornos. Pero también se debió a el comercio internacional entre Argentina y países europeos, principalmente Inglaterra y Alemania. Por eso, después de la inauguración del Canal de Panamá, este tránsito marítimo por nuestras costas, a no ser de que estas embarcaciones vinieran a nuestro país, como vamos a ver algunas de ellas rápidamente, mermó bastante, porque ya las embarcaciones no tenían que ir hasta el sur de nuestro país para pasar de un océano al otro. Entonces, estos naufragios, nosotros sigo llamando naufragios porque el término es aceptado, se produjeron, por ejemplo, en el año 1901, quedó varado sobre las piedras el SS Keynes, un mercante de bandera alemana, que partió de la costa oeste de Estados Unidos
pasando por Valparaíso y también por Santiago de Chile, y cuando tomó el Océano Atlántico para su destino final, que era el Caribe, quedó varado frente a nuestras costas, en esta trampa que es las Restingas de Mogotes. Digo trampa porque la zona por donde navegaban, más cercana a la costa, tienen una profundidad entre 6,50 metros y 10 metros, con lo cual estas embarcaciones, y algunas de ellas cargadas, evidentemente la obra viva que tenía prácticamente era tenía el mismo calado que la profundidad en la zona. Luego, el SS Lewis, Lady Lewis, en 1906, también un buque carguero mercante de bandera inglesa. El Vanguard, en 1908, de bandera alemana. El Vanguard tiene una historia porque cuando se construyeron 5 barcos gemelos. Todos tuvieron el mismo destino, en distintas situaciones, en distintos lugares, pero todos terminaron naufragando. El SS Holstein, en 1913, este buque mercante de bandera inglesa tiene una particularidad. Es el único que quedó varado sobre las piedras cuando iba hacia el sur. Todos los demás volvían a o Puerto de Buenos Aires o a la parada intermedia de estos barcos antes de ir a Europa, que realmente era la ciudad de Montevideo, pero el SS Holstein quedó varado yendo hacia el sur. Y de esto tengámoslo en cuenta para lo que voy a contar dentro de un ratito. El Mendoza, en 1914, el Mendoza era un barco de fabricación británica que navegaba bajo bandera alemana porque pertenecía a la Hamburg Sur de Alemania, y cuando naufraga el presidente Roca, que era un buque que estaba destinado al que era, digamos, el operador de la Hamburg Sur aquí en Argentina, que era la empresa Delfino, la Hamburg Sur destina el Mendoza para que reemplace a esa embarcación, y a partir de ahí este buque, que no solo era mercante, sino que también llevaba pasajeros, y hacía Buenos Aires y el sur de nuestro país, ida y vuelta, ya empiezan a ver con bandera argentina. Y por último, el James Clooney, barco inglés, que queda varado en las Restingas de Punta Mogotes en 1949. Un barco que tenía 5 años. Un barco que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue vendido luego como desecho de guerra, y 4 años y algo después queda varado frente a las Restingas. Este barco traía carbón para Buenos Aires, y esto era muy habitual en estos buques mercantes, de traer mercadería hacia nuestro país y luego volver cargado con otras mercaderías a Europa. En este caso, pasaba del puerto de Necochea, donde cargó cereales, completó la carga de cereales en Bahía Blanca, y ya volvía hacia Montevideo para luego ir hacia Europa. Tiene una historia también muy particular. Queda varado prácticamente por iniciativa del propio capitán. Después, las causas que tuvo el capitán para hacer varar este barco no las sabemos. Pero esta sería un poco la cantidad de precios que existen de buques mercantes en nuestra zona. Y también tenemos, donde está tapando la imagen nuestra arriba, una barca de madera. Por eso es que hablamos de 1884 a 1949. Esta barca de madera, en realidad, una barca 60 metros de eslora, tiene además un carácter histórico, porque formó parte de una expedición, la División Expedicionaria al Sur, que comandó el capitán Augusto Lacerre. En realidad, toda esta expedición la armó el comandante Luis Piedrabuena, pero 2 meses antes de zarpar murió. Entonces se hizo cargo Augusto Lacerre, y formaba parte de 6 embarcaciones que fueron a la isla de los Estados. Recordemos que en esta época, 1800 y algo, en 1882, se terminan de determinar los límites entre Argentina y Chile. Entonces era importante la presencia en el sur. Y van con la finalidad, la isla de los Estados, a crear una subprefectura de la Marina, y además a construir un faro que fue el San Juan de Sacramento.
que por ahí no suena el nombre San Juan de Sacramento, pero es el faro que con los años se lo conoció como el faro del fin del mundo. Y además construyeron otra subprefectura en el continente, en una punta del continente llamada Punta Osovia, que es un vocablo aborigen, donde algunos metros, bastantes metros más allá, luego se funda la ciudad de Ushuaia. ¿Qué es lo interesante de esto? Que a excepción de James Clooney, que 30 años después de su hundimiento, en 1979, una escuela de buceo encuentra sus restos, de los demás no hay un punto establecido, no hay una geolocalización de los restos. Están en una zona, lo sabemos por la documentación, por la investigación documental que venimos llevando desde el año 2008, pero exactamente dónde están no se sabe. Entonces, técnicamente están desaparecidos. Bueno, este es el Clooney, lo puse aparte porque este ya es un punto de buceo hoy en día. Y a raíz de toda esta investigación que llevó varios años, creamos dentro de la Escuela de Buceo Thalassa este proyecto llamado Proyecto Exploración Submarina en el año 2016, que es un grupo de trabajo, todos lo hacemos ad honorem, obviamente, que tiene el objetivo de localizar, registrar y tratar de identificar estos restos de estos 5 buques mercantes y la Brit Barca. Bueno, acá vemos un poco el equipo, quienes los conforman. Acá tenemos 2 miembros presentes, el doctor Genzano y el doctor Mereta. Los demás son instructores de buceo también, todos pertenecientes a la escuela de buceo. Esta sería el área donde nosotros realizamos la búsqueda. Son aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. Dentro de esta área, nosotros, por la investigación documental, sabemos que están los restos, lo que no sabemos específicamente dónde. Entonces, la idea es localizarlos. Nosotros, ante todo, quiero aclarar que yo no soy arqueólogo. Nosotros hemos... ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no podemos avanzar sobre una investigación de relevamiento detenidas de estos restos, porque no, eso lo tiene que hacer la arqueología y las entidades que se dedican justamente a esto. Pero sí podemos localizarlos, relevarlos y buscar elementos basados en la investigación documental de qué barco se trata. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, esto es lamentablemente un video que no se va a poder ver, pero aquí se mostraba el día que nosotros, en una de las tantas salidas que hacemos de tanto buceo deportivo como tratando de ubicar estos restos en el ecosonda de la embarcación, se detecta, no sé si alcanza a ver ahí de la imagen abajo, no sé si puntualmente ahí se ve, cómo la superficie del fondo del mar está todo, no es una línea continua, sino que tiene lomas, ¿no es cierto? Bueno, eso nos da la idea de que evidentemente hay cosas sobre el fondo marino y de gran volumen por la altura de las imágenes. Entonces, a partir de ahí, nosotros comenzamos a bucear en esa zona y encontramos justamente los restos de un barco que de primera instancia sabíamos que podía ser uno de estos 5 barcos por el tamaño que tenían, por ejemplo, sus anclas de leva. Las primeras cosas que localizamos, las anclas de leva, son las anclas que van en la proa del barco, y son anclas de 3,5 a 4 toneladas, entonces no cualquier barquito tiene ese tipo de anclas. Y después con el paso del resto de los buceos que realizamos en la zona, empezamos a encontrar toda una serie de elementos, calderas, otras anclas, el eje de la hélice, un eje que tiene 40 metros de largo, una hélice de 4 metros de diámetro. Entonces todo eso evidentemente nos da la idea de que debe ser uno de estos barcos, pues eso no se ve. Y remitiéndonos a lo documental, nosotros pudimos establecer casi el 99% que se trataría del SS Holstein. Es el único, como dije hoy, que iba navegando hacia el sur del país porque llevaba carbón al puerto militar de Bahía Blanca, lo que hoy se conoce como Puerto Belgrano.
todo el relevamiento fotográfico y de video que fuimos haciendo y determinando más o menos, de acuerdo a la estructura del barco, la posición, cómo se encontraba este barco. Esto es un plano original del barco que a nosotros nos permite ir sabiendo, en base a los restos que encontramos, en qué parte estamos del pecio. Y nosotros establecimos que la posición de estos restos están, como se ve ahí, la línea puntuada roja sobre la rosa de los vientos, levemente hacia el sur-sudoeste. Esto indica que esta embarcación se dirigía hacia el sur. Esto más otros elementos, como por ejemplo 4 letras de bronce de 24 centímetros de alto, esas son las letras que se usaban que iban en los costados de la proa de los barcos con la denominación. Esas 4 letras coinciden exclusivamente con el Holst. Por lo tanto, ya para nosotros está prácticamente definido de que se trata de este buque mercante. La idea obviamente es seguir, pero ¿cómo exponemos esto para que la gente lo visualice? Porque es patrimonio cultural subacuático internacional y no podemos, primero, por una cuestión legal, no podemos sacar elementos del fondo marino, y segundo, que si así una institución interesada en esto, como la CREPAC en la provincia de Buenos Aires, con sus arqueólogos, quisiera levantar alguna pieza porque realmente tiene una información importante, la logística para levantar eso es muy costosa y además también inmediatamente debe ser conservada. O sea, inmediatamente hay que empezar a hacer trabajos de conservación porque sacarlo de más de 100 y pico de años bajo el agua a una atmósfera oxidante como es el oxígeno, eso hace evidentemente que se destruyan rápidamente los materiales. Entonces, ¿qué nos ofrece la tecnología? La filmación y las fotografías. Entonces, es un modo, bueno, estos son videos, pero no los podemos reproducir, pero es la forma de nosotros extraer, quitar de las aguas ese material, estos restos que son patrimonio cultural y exponerlos para que se puedan visualizar. Ahí lo que están viendo es un ancla tipo Holst, no sé si alcanzan a ver, esta es la caña, acá tenemos los brazos del ancla, esta no es el ancla mayor, esta se llama ancla de respeto, es un ancla auxiliar, tendrá 2,5 toneladas más o menos, para que tengan una idea. Y acá vamos a visualizar, bueno, acá no se puede visualizar porque no es un video, acá había un ancla de tipo almirantazgo, más chiquita, que es el ancla también que se la conoce como de corriente, porque las embarcaciones al estar fondeadas, cuando hay mucha leva, mucha marejada, suelen moverse de popa, entonces para fijar la popa se podían usar este tipo de ancla. Y por ahí sí, lo que podemos ver, esta es una caldera, esto es un cabrestante, pero sin el video no lo podemos ver, que acá nosotros localizamos parte del motor. Acá no lo vamos a visualizar, pero sí en esta imagen. En esta imagen, estas embarcaciones llevaban motores de triple expansión, obviamente a vapor, y toda la estructura de estos motores debe ocupar prácticamente este salón, para que tengan una idea de lo grande que son estas embarcaciones. Y ahí podemos ver acá la letra C, corroborarla con la imagen, eso es una biela. Es la biela que mueve los pistones y comprime el vapor, y lo que se observa como A y B son las partes del cigüeñal donde se engancha la biela. Y esto es un dato muy importante porque confirma aún más el tamaño de la embarcación. Por último, este era un video también, pero bueno, esa parte de la estructura del fondo, que está obviamente, hay que tratar de reconocerla. O sea, si no hay un poco de avidez y acostumbrarse a ver este tipo de restos, es bastante difícil por ahí interpretarlos. Pero lo que muestra un poco, y por eso la pongo, es la cantidad, fíjense la cantidad de vida que hay ahí, la cantidad de especies. Si pudiéramos ver el video, es impresionante, más esta especie que es el mero, que es muy territorial. Entonces, esto crea un hábitat nuevo, crea un ecosistema donde, más allá de ser patrimonio histórico, también conviven especies y apunta al desarrollo de ellas. Por eso,
además de ser patrimonio cultural subacuático e internacional, son también arrecifes artificiales, donde florece la vida y donde las especies están también más protegidas. Bueno, por lo pronto, para mí, es todo. Gracias. Preguntas sobre el Al final. final es mejor la continuidad. Sí, con lo que va el tiempo.